3, si ustedes se recuerdan. Hemos visto tres puntos: la elicitación de requerimientos o levantamiento de requerimientos. Uno, el análisis de requerimientos, o sea, cómo hacemos el análisis. Lo encontramos a través de las necesidades, lo clasificamos para ver si es requerimiento o requisito, si es nada más una condición o es una función que debe de hacer el sistema, y aparte encontramos algunas características que deberían de tenerla. Y técnicas de modelado, empezamos a ver un poquito de lo que es UML, cuáles son los reportes. Se supone que ustedes a la hora de hacer su tarea tenían que checar un poquito más y al menos ver 10 ejemplos de reportes. Hay más diagramas de estos, pero de esto y más vamos a platicar ahorita en el repaso que vamos a dar a través de nuestra práctica 4, la cual ya está, si ustedes entran al Classroom, ya está activada, ¿sale? Entonces, vamos a ver de qué se trata la tarea. Vamos a ver de qué se trata la tarea. Bueno, la tarea se trata de que nosotros tengamos ese documento de preanálisis y de modelo de negocio, porque ahí hemos establecido de alguna manera nuestras necesidades de desarrollo de sistema. Hemos visto, como el preanálisis decía, primero establecer las necesidades y subactividades que tienen cada una de esas necesidades, y también ver cuál es la plataforma. Oye, pues a la hora de que yo estoy poniendo de bote pronto una solución, tengo que ver cómo va a estar conformada esa solución, qué equipo necesito o cuál otro equipo necesito conectar para hacer una lectura de datos. Por ejemplo, estábamos hablando de una tienda, Mamalucha o Tío Sam, que son los ejemplos que hemos tomado, y que en un momento dado la cajera tiene una pistola para leer los códigos de barras, o dentro de su mesa hay un lector, y lo único que hace es, o sea, bueno, si estoy poniendo una solución de una tienda, bueno, tengo que considerar ese código de barras, ya sea de pistola o ese que está en la mesa, o a lo mejor una terminal punto de venta, y como estas de las cajas, a lo mejor incluso tiene implícita una báscula, y la pongo ahí para pesar los artículos que estoy vendiendo. Entonces, es importante que nosotros tengamos en cuenta ahorita tanto las fases como lo que estamos definiendo. Entonces, en el preanálisis hablamos en primera instancia de nuestras necesidades, en segunda instancia hablamos de la solución que proponíamos y con ella establecíamos la plataforma o equipos o componentes de nuestra solución que necesitábamos para poderlo manejar. Y igual que hicimos en el análisis de requerimientos, identificar a los componentes de nuestro equipo, a los integrantes de nuestro equipo o incluso a nuestros usuarios. ¿Qué es lo que nos dice esta práctica? Vienen dos. Nosotros habíamos hablado de las normas de la IEEE y específicamente dejé una tarea de la IEEE 830 para nosotros definir dos tipos de documento. El primero, una lista de requerimientos. Y nosotros decíamos, vamos a identificar o descubrir estos requerimientos para saber qué es lo que vamos a hacer. Para poder explicar esta práctica, aparte de la explicación que yo voy a dar, como de costumbre, les agrego un video en el cual también hay una
pequeña definición de qué es la lista de requerimientos y cómo se hace un levantamiento de especificaciones. Que lo que dijimos era que la lista de requerimientos simplemente buscamos nosotros el detalle y en ella lo que buscamos son validaciones, tipos de datos, los procesos o métodos o programas que nosotros vamos a hacer y que muchas veces cuando hacemos una clasificación de requerimientos, pues hay veces que decimos, este requerimiento me lo dijo el usuario. Y este requerimiento lo descubrí porque a la hora de hacer el sistema me demandaba hacer una acción y entonces pues es un requerimiento de sistema. Y este es un requerimiento funcional y este no es funcional y le llamamos requisito. Y este es un requerimiento de interfase, a lo mejor tengo que hacer una interfase con otro sistema o un archivo de información y entonces a la hora de hacer ciertas conversiones, la misma interfase me dice que yo ubique cierta información. Entonces, tengo que ubicar de dónde estoy sacando esta información. Yo, como de costumbre, les estoy poniendo un ejemplo de cómo me deben entregar la práctica. Entonces, voy a ir a ese ejemplo y para resolverlo, yo voy a utilizar el sistema que había definido en un principio, que era el sistema de reembolso de gastos médicos. Entonces, vamos a recordar qué era el sistema de reembolso de gastos médicos. Lo que dijimos es que era un sistema en el cual es para beneficio de empleados de confianza y lo que hace este sistema o en lo que está enfocado es que cuando nosotros tenemos un accidente o una urgencia médica, nos agrupa un grupo de hospitales dependiendo el tipo de servicio, oro, platinum, metal, fierro y pueblo en general, y en base a eso nos da ciertos hospitales o ciertas características del servicio implicando el monto. Entonces, el objetivo es simplemente que si hay una emergencia médica, nosotros la cubrimos y presentamos la documentación al seguro y el seguro nos devuelve lo que en ese momento utilizamos. ¿Sale? Pero a la hora de hacer nuestra definición global de sistema, nosotros nos damos cuenta que surgen algunas características dentro de la definición del sistema y en ese momento se empiezan a ver y definíamos que era en primera instancia un entorno geográfico. Estamos en la misma oficina, en el mismo edificio o en la misma ciudad o en ciudades diferentes, incluso hasta países diferentes. Entonces, el entorno geográfico y la distancia nos hacen definir inmediatamente una solución cliente-servidor o algunos incluso inmediatamente se van hacia una página web. Y entonces decimos, bueno, pues lo que está demandando esto es una solución en una plataforma cliente-servidor. Un servidor con ciertas características y entonces, antes de seguir, pues nosotros lo que decimos, bueno, entonces estoy ubicando y le digo corporativo porque a través de una página de internet o a través de una conexión en internet, ciertas reglas de seguridad, conexión y permisos, nosotros desde cualquier punto geográfico, llámese incluso a veces desde un teléfono, una tablet o incluso mi equipo, podemos tener una conexión hacia un servidor y de este servidor consultar los datos o la información que tenemos de nuestra equipo. Entonces, lo que decíamos es que
cortajuegos nos va a dar ciertos elementos de seguridad para que nada más los implicados podamos ver. Y desde aquí entonces empezamos a definir nuestra plataforma, porque tal vez incluso nosotros en nuestra estación de trabajo podemos usar sistemas operativos diferentes. Windows, el normal de escritorio, o Windows Server, algún sistema operativo servidor, o Linux, o Mac, o Android, y dependiendo del dispositivo con el cual yo me esté conectando. Entonces, tengo que empezar a definir ciertas características. Más aún, cuando estamos hablando del sistema, decimos, bueno, ya dije qué es lo que voy a hacer, pero también necesito saber qué insumos tengo para poder ver cómo los voy a procesar, y al final de cuentas dar un servicio o generar un producto para el cliente que estoy trabajando. Y entonces digo, bueno, pues debo de reconocer los empleados, pero no son todos los empleados, porque hay empleados que son de confianza, sindicalizados, becarios, temporales, y bueno, tengo que definir para quiénes son, y dentro de estos empleados tienen acceso sus beneficiarios, que son familiares, pero son los familiares directos, esposa e hijos, padres no, hermanos no, tíos tampoco, cuñados menos. Entonces tenemos que ver estas características o instancias regulatorias que nos pone el seguro, que nos pone la empresa, o que se definen mediante acuerdos laborales. Entonces, ¿qué es lo que me estoy fijando? Es que son muchas las cosas que están interviniendo para que yo automatice este proceso. ¿Qué quiere decir? Que lo automatice, que sea ejecutado a través de un dispositivo electromecánico. Y digo el dispositivo electromecánico porque no necesariamente es mi computadora. Es el telefonito, es la tablet. Hay gente que ya a través de su teléfono recibe, a través de su reloj recibe correo. Bueno, entonces por eso digo dispositivo electromecánico, porque nosotros vamos a decir cuál es el dispositivo por el cual vamos a permitir esto, y adicionalmente cuáles son las características de cada quien para que puedan generarse estos listados, estos catálogos de empleados, estos catálogos de beneficiarios de cada uno de estos empleados, y estas necesidades que estamos automatizando. Entonces, ¿qué es lo importante o por qué estamos trabajando aquí? Bueno, vamos a irnos avanzando en nuestro proyecto, y entonces vemos que este objetivo se convierte en módulos. ¿Qué son estos módulos? Son parte de nuestras necesidades que nosotros vamos a englobar. Nosotros necesitamos tener un plan de cobertura, y ese plan de cobertura debe de atender a un empleado o beneficiario, y debe de ser sobre ciertas características que haya contratado. También así, tenemos la administración de los reembolsos, que es cuando nosotros tenemos un accidente o la necesidad de un servicio médico, y entonces lo manifestamos mediante una solicitud, hacen un tratamiento y nos devuelven la cantidad que nosotros invertimos. Adicionalmente, para atender a este servicio, nosotros creamos un servicio de internet dentro de un portal, y le damos la opción a la gente que mediante su número de empleado puedan accesar a la aplicación y buscar cómo va su proceso, o en cuál de estas fases se encuentra detenido sus papeles para que sea resuelto. Y aún más, dependiendo de la información que esté generando ya el sistema, tenemos un conjunto de reportes que me ayudan a entender de la población de empleados quiénes están enfermando, o
si están haciendo uso del servicio sus beneficiarios. Y si son mis empleados, cuáles son las enfermedades que los están atacando, en qué sector, ya sea por sexo o por edad, están teniendo esta situación, para yo como empresa tomar mis previsiones y saber hasta dónde tengo contratado a la gente. Entonces, derivado de la definición de estos 4 indicadores, pues lo que estoy viendo es que se están derivando o estoy encontrando subactividades que a su vez son requerimientos, ¿sí? Entonces, yo tengo que atender todos y cada uno de estos requerimientos y entonces ver cómo se manifiesta. Bueno, entonces voy a empezar a ver el documento que va a ser la norma o lo que yo voy a entregar. ¿Sale? Entonces había dicho que eran 2 documentos, uno que es la lista de requerimientos y 2 que es la especificación. También habíamos dejado una tarea de la norma IEEE 830, donde nos establece cuáles son los elementos mínimos o máximos de información para poder cumplir con esta lista de requerimientos o con esta especificación. Yo les dejé que ustedes investigaran cuál era la norma y definieran un formato de lista y un formato de requerimiento. Voy a poner un ejemplo. Esto es un ejemplo en base a lo que ustedes ya deberían de tener. Bueno, ok, entonces, ¿qué es lo que yo hago? Bueno, en mi práctica ya entregué una tarea, tengo una pequeña descripción de lo que es la norma IEEE 830 y dentro del desarrollo tengo que hacer la lista, para lo cual ahorita ustedes tienen equipos de 3 personas, ¿sale? Entonces, esta actividad la van a hacer entre los 3 en el equipo, pero se van a dividir algunas tareas y ustedes se tienen que poner de acuerdo. Vamos a hacer el primer documento, que es la lista de requerimientos. Entonces, yo lo que tendría que hacer es definir al equipo de trabajo. Si se acuerdan, cuando estábamos haciendo el análisis de requerimientos, dijimos tenemos que establecer quién y cómo son nuestros usuarios. ¿Sí? Nosotros en una primera instancia tenemos 2 tipos de usuario, un usuario administrativo y un usuario operativo o usuario final. En este caso, el usuario administrativo es el que ayuda a definir el requerimiento, pero también es el que ayuda, una vez que ya está desarrollada la aplicación, nos ayuda a configurar. Estábamos hablando de Mamalucha y bueno, pues en una tienda tenemos que poner los artículos en los gabinetes y de ahí los van a tomar los usuarios. Tenemos que cambiar o actualizar la lista de precio, entonces aprovechando que ya tenemos un código de barras de identificación, en vez de pasarnos toda la vida cambiando los precios, bueno, pues simplemente leemos el producto, en la lista cambiamos el precio y cuando la máquina lo lee, me trae el nuevo precio en automático. Entonces, este proceso ya se hace mucho más rápido al automatizarlo. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que debo de definir en mi equipo de trabajo? ¿Quién es el usuario que me va a ayudar a definirlo? Y me voy a poner yo porque en la parte del analista o diseñador o administrador de proyecto, que soy el que voy a atender este requerimiento con la información y los datos que se ponen ahí. Y me voy a ver y voy a listar todos y cada uno de mis requerimientos. Voy a poner un ejemplo de la lista de requerimientos. Ustedes
ya deben de tener su formato y lo único que tienen que hacer es hacer una reunión en su equipo y con el representante, que es el que entrega los documentos, se deben de poner de acuerdo y ver cuál es el formato de ustedes tres, el que tiene mejores condiciones, o hacer una combinación de cualquiera de sus tres formatos y entregar un solo listado de requerimientos. Entonces, si yo me regreso a mi proyecto, yo definí 4 requerimientos: renovación de plan, administración de reembolsos, servicio al personal y explotación de información. Y entonces, regresándome a mi documento, yo pongo el nombre del proyecto, una pequeña descripción y pondría mis módulos: módulo 1, módulo 2, módulo 3, módulo 4. Y entonces, como un código de identificación para yo saber de qué estoy hablando, digo, módulo 1, requerimiento funcional 1 o requerimiento funcional del sistema 1 o requerimiento de usuario o requerimiento de interfase o un requerimiento no funcional, el que sea. Y entonces yo pongo aquí el requerimiento funcional, le pongo el nombre y pongo una descripción. ¿Cuál nombre le pondríamos? Pues mira, podemos ver actualización de datos generales del empleado. Y entonces le pongo tipo de requerimiento, es un requerimiento funcional, son el registro de los empleados que están bajo el plan de seguro de gastos médicos. Y entonces, aquí, ¿qué hago? Doy una pequeña descripción. Mediante este proceso que va a contener, a lo mejor va a estar contenido en una pantalla, yo puedo capturar a todos los empleados que se den de alta, entonces voy a obtener un proceso de alta, pero también puedo tener un proceso de baja. Algún empleado puede decir, ya no quiero pertenecer o ya no quiero tener esta prestación, y entonces yo lo puedo de baja. Pero puede haber otro empleado que me diga, ¿sabes qué? Yo estaba soltero, pero ya me casé y tengo un hijo y los quiero incluir en este plan. Entonces debo de hacer cambios a este empleado. Y aparte de ello, pues, puedo tener un catálogo y puedo tener un listado de los beneficiarios y puedo tener varios reportes. Algunos los puedo contemplar en la pantalla y otros los puedo sacar en reportes impresos. Entonces, yo tengo que definir qué tipo de requerimiento es y ponerlos aquí y especificar o hacer una pequeña o breve descripción de este requerimiento, que así todos los requerimientos que formen parte de mi sistema. Entonces, si yo me regreso a mi proyecto, debería de meter mis 4 módulos con toda la descripción de lo que yo investigué o definí que necesitaba para mi proyecto. Entonces, debo definir todas estas opciones. Y entonces, ¿qué es lo que estoy teniendo? Una lista de requerimientos y los estoy clasificando y ordenando por importancia. ¿Por qué? Porque lo que estoy pidiendo yo es una lista de requerimientos a las cuales le voy a poner una descripción de estos tipos de requerimientos, voy a decir de qué módulo venían y quién es la persona responsable que lo va a trabajar. Y esto lo va a firmar tanto, en este caso yo, que soy la persona que lo voy a desarrollar, y del otro lado mi usuario. Y entonces este va a ser mi contrato de todo aquello que va a contener el sistema. Debe de ser de forma clara, que se entienda qué es lo que sí va a incluir mi sistema y qué no viene, y por lo tanto no incluiría mi sistema. ¿Sale? Continúo. Entonces, una vez que yo ya definí esto, ya tengo mi primer documento, que es la lista de requerimientos. Pero me falta el segundo documento, que es la especificación. Ok, aquí tengo un ejemplo
de qué es una especificación. Para esto, lo que nos dice la tarea es que independiente de que tengamos 3, 4, 1000 requerimientos, tenemos que escoger uno por cada participante del equipo. Entonces, si tenemos 3 participantes del equipo, en un requerimiento, un participante va a ser usuario y otro va a ser el desarrollador. Y en el segundo requerimiento, alguien diferente va a ser el usuario y alguien el desarrollador. Y en el tercero, alguien va a ser el usuario y alguien va a ser el desarrollador. Y se tienen que pasar. Pero una vez que hayamos designado cuál es el requerimiento que vamos a atender, entonces ahora sí vamos a hacer nuestro documento de especificación. Nosotros aquí arriba habíamos puesto un código. Bueno, pues entonces aquí es requerimiento funcional número 1. Y el nombre que le puse fue registrar clientes o empleados. Le pongo la fecha y el grado de necesidad, que este es el que nos ayuda a clasificarlo para hacer nuestra lista. Y ponemos la misma definición que habíamos puesto aquí de la descripción breve. Aquí la vamos a poner. ¿Qué hace de registrar? Se debe de almacenar en una base de datos y mantener actualizada la información de los empleados, ¿no? Bueno, porque lo tenía de clientes. ¿Quién es el encargado? Pepito Pérez, y es DBA, o es programador, o es configurador, o es el de mantenimiento. ¿Por qué? Porque la de especificación quiere decir detallar. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a detallar en base al sistema cuáles van a ser nuestras entradas. Como ya tengo yo aquí y ya empecé a hacer, la definición, ya me di cuenta de que uno de mis requerimientos va a ser la actualización de empleado. ¿Y qué implica esta actualización de empleado? Pues lo que implica la actualización de empleado es que revisar la información del empleado y ver si tiene beneficiarios y cuál es el plan de cobertura para poderle yo hacer un ajuste. Ok, entonces con toda esta información, entonces yo empiezo a definir. ¿Qué podría yo definir? Bueno, pues primero, como voy a manejar una base de datos, pues, ¿qué les parece si primero empiezo a definir al usuario? Y entonces hago una tabla en la cual ponga al empleado y entonces, pero como ya me acordé que empecé ya a ver UML y las tablas, pues entonces a lo mejor me sirve de una vez, ir manejando mis diagramas. Entonces yo por ahí dije, voy a hacer un diagrama de bloques en lo que defino cuál es la interrelación con los bloques y la información, o hago un diagrama de flujo. Mira, registro al empleado. Si no existe registrado el empleado, bueno, me regreso, lo registro y una vez que ya está registrado, sí, pregunto si es soltero. Si es soltero, pues bueno, empiezo a trabajar con el empleado. Si no es soltero, el registro a sus beneficiarios. Y entonces registro y veo cuál es el parentesco, esposa, hijo, hija, concubina, y veo sus edades y empiezo a ver. Pero si no, si ya tengo registrado al empleado y si ya tengo registrado al beneficiario, pues me voy hasta el plan de cobertura. ¿Qué tipo de servicio le estoy dando? ¿El de oro, el de platino, el de hierro, el de palo? A ver qué onda. Y empiezo a trabajar. Pero si ya tengo registrados a estos, si no tengo nada que actualizar, entonces registro un accidente, una incidencia. Y entonces veo los papeles que me tienen que entregar y si no están correctos se los devuelvo hasta que me los vuelva a entregar y si esto lo subo al internet para que
el usuario puede hacer una consulta y lo empiezo a trabajar. Si ya lo voy a trabajar o si estoy registrando, veo aquí y entonces una vez que resulte positivo o negativo ya su reembolso, entonces lo subo a la intranet para que le hagan su reembolso vía nómina o le hagan su descuento vía nómina o pueda ver en dónde está su proceso. Y también yo como administrador puedo hacer una consulta. Hice un diagrama de flujo o de proceso de la información para saber qué onda. Entonces si voy a ver el requerimiento de registro de empleado, entonces voy a ver el detalle de cómo se hace esto. Pues primero defino una tabla. Defino una tabla donde pongo los datos del empleado. El número del empleado, el nombre, el apellido, el departamento donde está, el área, el tipo de empleado, el tipo de plan, el costo de plan, el descuento de nómina, su fecha de nacimiento incluso la fecha de inscripción a este proceso. Y como estoy utilizando un diagrama de clases, incluso manejo los procesos alta, baja, modificación o reporte. Y hago lo mismo que un beneficiario y pongo una relación porque los beneficiarios van a tener el número de empleado para que yo pueda localizar y ver cuáles son. Pero también como voy a hacer un requerimiento para hacer una ventana de captura, pues también necesito estos procesos. Pero para poder yo definirlos, pues no nada más es decir número de empleado. Esto es como decir número de estudiante. ¿Qué número de boleta tienen ustedes? ¿Cuántos dígitos son el número de boleta? Bueno, pues entonces yo defino el tipo de dato con el que voy a manejar la información, la longitud y si es un campo llave y la descripción de este campo para entender. Pero también debo de definir los procesos. Aquí un proceso de alta. El proceso de registro nos dice que no acepta duplicados y que hace diferencia entre mayúsculas o minúsculas. Y entonces, si encuentra un registro, entonces él me tendría que decir que hay un error. Y entonces, a lo mejor aquí lo que tengo que hacer es que durante el proceso me mande una pantalla en donde me diga, ya existe, no lo puedo dar de alta, y entonces me limpia los registros y me da la oportunidad de registrar una persona nueva. O estoy en el caso de baja y entonces le doy el número de boleta, simplemente me presenta la información en la pantalla y me dice, ¿es esta la persona que quieres dar de baja? Sí, entonces confírmamelo y entonces si tú me lo confirmas, en ese momento dado lo doy de baja. Y tengo que definir si esa baja va a ser lógica para tener un historial o física porque no tengo espacio en disco y debo de administrar el tamaño de la información que estoy manejando. Y así tengo que describir todos y cada uno de estos procesos. ¿Cómo lo hago? Bueno, pues entonces aquí está mi documento de especificación. Una vez que ya dije de qué se trata el proceso, tengo que definir cuáles son mis datos de entrada, datos que me van a ayudar para definir mis tablas y con esto definir la estructura de mi base de datos. Y luego debo decir quién es la fuente, o sea, fue el departamento fulanito de tal, o fue información que me dio el usuario, el empleado, en base a actas de nacimiento donde ya sé que son sus hijos y que no son sobrinos, o que es su esposa y no es su hermana, ni su mamá, ni nada, porque esto está definido en cuanto a los procesos. Entonces yo, una vez que ya tengo la información, la proceso y
Voy a ver, volver a compartir mi pantalla. Se perdió. Y aquí nos habíamos quedado. Ok, entonces lo que tengo es mis datos de entrada, entonces aquí tengo mi fuente, y entonces estoy procesando esta información y entonces la empiezo a convertir en los productos que yo decía. Registré a los usuarios, entonces tengo un catálogo de usuarios. Registré a los beneficiarios, entonces tengo un catálogo de beneficiarios. Eh, Convertí, multipliqué, dividí, bueno, el proceso que estoy haciendo para tener esta información, y el destino va a ser mi base de datos actualizada. ¿Cuál es la regla de negocio? Que debe ser un cliente, un empleado de confianza, y debe de ser un beneficiario que sea directo al empleado. Entonces tengo mis reglas. Aquí ya expliqué el proceso. Es que ya dije que este proceso va a ser una pantalla y va a tener botones de alta, baja, modificación y consulta de la información, y cómo esta debe de ser. Y una vez que ya definí el alta, la baja, la modificación, el reporte, veo cuál es el efecto colateral de no tener. Es que puede ser una persona que exceda la edad. Por ejemplo, un beneficiario, un hijo que yo puedo seguir manteniendo es un hijo de 25 años. ¿Por qué? Porque establece que son únicamente los hijos dependientes de mí, ya sea por educación o ya sea por manutención. Un hijo mayor de 25 años yo ya no lo puedo mantener, yo ya no lo puedo registrar en este sistema. Entonces, son reglas que estoy teniendo en cuenta para elaborar mi proyecto. ¿Sale? Entonces, lo estoy definiendo y digo, ok. Pero para entender mejor este proceso, cómo es, debo describir todo el proceso, y a lo mejor, bueno, pues igual me sigo haciendo dibujitos, ¿no? Ya definí el proceso, ya definí la clase, y entonces estoy sacando los procesos, pero para entenderlo mejor, a lo mejor defino la parte de la secuencia. ¿Cómo hago estos diagramas de secuencia? Mira, tengo un empleado, tengo el departamento de prestaciones dentro de la empresa. Este departamento contrata a una aseguradora y la aseguradora contrata a su vez un médico. Cuando yo voy a registrar un accidente, lo primero que hago, lo meto a prestaciones. Prestaciones se lo manda a la aseguradora y la aseguradora le manda la información al médico. El médico, si ve que esta información no es correcta o le falta alguna información, se la regresa. Vemos la línea punteada, se la regresa y la regresan hasta el empleado para que él la modifique o consiga los originales. Hay veces que nos traen copias. Yo no necesito copias, sino necesito el original, y una vez que me entrega el original, vuelvo a hacer todo el proceso hasta que le llegue al doctor. El doctor la revisa, y si es correcta, si vuelve a tener error, la vuelvo a regresar a todas las instancias hasta llegar al empleado. Pero si ahora en este caso ya es correcta, entonces la regreso a la ajustadora para que aprueben su cheque. La aseguradora la envía a la empresa para que le den el depósito en nómina y le avisan al empleado, y ya estamos felices y contentos. Ok. Entonces, tengo que describir todos estos procesos aquí para decirle, el usuario hace esto, el sistema le entrega esto, el empleado entrega aquí este documento, el departamento el departamento de prestaciones o el departamento de la aseguradora, el médico hacen esto, y empezamos a escribir. ¿Por qué? Porque estamos definiendo y detallando aquí qué es lo que vamos a hacer. Pues a lo mejor va a capturar la información
Y es importante saber cómo la captura y si hay un error, cómo el sistema, sin tener que corregir la aplicación, le podría mandar un mensaje al usuario de tal manera que corrija la información que está introduciendo o entregue la documentación necesaria. Entonces, describimos el proceso para ver cómo lo ponemos. Y entonces nosotros tenemos que empezar a juntar ciertos casos de uso. ¿Por qué les llamamos casos de uso? Realmente, en otra instancia les llamamos casos de prueba para validar, porque dijimos que nosotros tenemos que validar que existe el requerimiento y verificar que lo haga correctamente. Entonces, podríamos hacer un diagramita en el que se presente un caso de prueba y definir qué tipo de caso es y cómo es, quiénes son los actores, o sea, quiénes van a intervenir aquí, cuáles son las precondiciones, o sea, qué es lo que necesitamos validar la información, cuál es la postcondición a, una vez que está validada, grabarla en la base de datos para dejar el registro y cuando haya una consulta, de ahí poderla modificar. Un ejemplo de un caso de prueba, nosotros hablamos de casos de uso. Entonces dijimos que hay un empleado y un empleado a un departamento de prestaciones y dijimos que el cuadrado nos implica el sistema. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que yo como departamento de prestaciones tengo el sistema y tengo una parte configurada donde doy de alta al empleado, donde doy de alta a sus beneficiarios, donde registro la información que el usuario viene y me da al sistema para registrar un siniestro y a la hora de hacer este proceso, el sistema hace las validaciones, genera los resultados y al final me genera reportes que la persona puede consultar a través de la intranet y en base a su número de empleado puede ver cuántos siniestros son, a quién tiene registrada, cuál es el plan de cobertura y también cuáles y cuántas veces ha usado el sistema. Ya definí un caso de uso y entonces aquí tendría yo que tener una batería de empleados porque si estoy dando de alta, tendría que tener unos empleados que no fueran válidos para que el sistema me los rechazara y me dijera, de los empleados que dices de alta, 5 sí son empleados de confianza y todos los demás son empleados diferentes a confianza y por eso no los recibí. Entonces estoy viendo cómo va a ser la validación. Me están devolviendo porque me faltan los documentos originales, a lo mejor esto es manual, pero me están avisando por sistema. Tengo que ver entonces cómo voy a probar esto y si antes me tardaba 15 días, ahora con el sistema a lo mejor me tardo 5 y entonces estoy comprobando con esto que el proceso es mucho más eficiente y cuando sea el momento de pruebas ya sé qué campos voy a probar, qué voy a probar en el sistema y entonces yo puedo hacer mi plan de pruebas y con eso validar que existe el requerimiento, validar la eficiencia del proceso que está mejorando de manual a automático significativamente y que puedo hacer muchos más procesos que en ese momento. Hago la definición y obviamente lo más importante siempre son las conclusiones. ¿Quién me va a entregar este trabajo? El representante de equipo. Por eso se va a poner de acuerdo cuál va a ser el formato que van a utilizar y con eso van a llenar un requerimiento. Entonces, me van a entregar una lista de todos los requerimientos que tiene su proyecto y me van a entregar 3 especificaciones, uno por cada elemento del equipo. ¿Quedó claro? Sí, profesor. Sí, profe.
no hay dudas, entonces, Yo tengo una, profe. dígame usted, quién es tú? Soy Yair Osorno. Ok, Jair, dime. Ya para juntar, digamos, los requerimientos de nosotros, lo que no entendí muy bien es si lo que vamos a juntar es esta segunda parte o en la primera parte las No, tres, no, digamos, no, no, pues, no. O especificaciones. sea, son dos documentos, Jair. Sí, Incluso por eso lo manejé aquí, mira. Este, una es la lista de requerimientos. ¿Para quién habíamos quedado que era la lista de requerimientos? Esta primera. para el equipo, ¿no? Para el usuario, ¿no? El Ah, usuario es ok. el que debes de firmar y decir, sí, eso es lo que quiero que haga el sistema. Y ahora, la lista de, o el detalle del documento de especificación. Obviamente aquí lo hice nada más para representarlo. ¿Para quién es el documento de especificación? Para el equipo Aquí, miren, dice departamento de sistemas y aquí dice área de sistemas. Yo soy el departamento de sistemas y ¿quién es el área de sistemas? El DBA. Ah, le tienes que entregar al DBA. Aquí viene el ejemplo. Este es el ejemplo de la lista de requerimientos, pero este es el ejemplo de la especificación. ¿A quién le tengo que entregar esto? Al DBA, ¿por qué? Porque aquí a la hora de entradas yo definí una base de datos, una clase, y dije que esa clase era una base de datos. Entonces, cuando el DBA la revisa, dice, ah, mira, mi base de datos va a ser la empresa fulanita de tal, y mi empleado, voy a poner una tabla de empleado y una tabla de beneficiario y la voy a relacionar, pero aquí voy a poner los campos y voy a definir los tipos de datos y voy a definir los procesos que va a hacer. ¿Sale? Y entonces esa se la estoy dando ¿a quién? A mi DBA. ¿Sí? Ah, pero también de aquí de esta información que yo tengo, yo a quién también se la voy a compartir a mi programador, porque mi programador me va a hacer la pantalla, que va a hacer la captura, que va a poner la información en la base de datos. Ah, entonces también esta se la voy a dar al programador y él sabe que me va a hacer 4 programas, uno de alta, uno de baja, uno de modificación y otro de reportes, para mostrarme cuando yo le pida una cosa a través de un botoncito qué es lo que va a hacer. Ah, pero también se lo voy a dar a la gente de soporte. ¿Por qué? Porque ya me di cuenta de que este es una aplicación cliente-servidor y había comentado en mi presentación que yo iba a tener una aplicación cliente-servidor y entonces se iban a conectar a la base de datos. Entonces le voy a decir, ah, mira, entonces debes de establecer las reglas de seguridad, de conexión y de permisos para que entren solo las personas que tienen acceso y se vayan, una vez que les permita el firewall, que se vayan a la base de datos y que suban o consulten la información que tienen permitido. O si es el administrador, que modifique la información de sus pantallas para que la gente lo pueda ver. Ah, ok, ya entendí. Entonces, aquí dice ejemplo de requerimiento y viene todo esto que es parte del detalle de la especificación para poderlo entender y es lo que ustedes tenían que hacer en la práctica, en la tarea que entregaron ayer, que consultaron la especificación 830 y hicieron un formato. Ah, oiga, maestro, es que tenía muchos detalles, incluso decía de las personas que tenían que poner. Sí, este es mi formato, es lo que yo hice para poder explicar este requerimiento y porque lo voy a compartir con el programador, con el diseñador, con el de análisis, con el tester, con el usuario para ver que tenga la información que es dónde puse a los usuarios.
Ah, lo puse en la primera parte, aquí, porque yo les dije que una persona iba a ser el líder de proyecto y el otro iba a ser el analista, el diseñador, el de base de datos, el programador. Y entonces, dependiendo de quién es el usuario, voy a poner qué información tengo y le voy a dar a la gente de mi grupo de trabajo para que desarrolle esta aplicación. ¿Sí entendimos, Yair? Sí, profe. Y ¿Ya quedó tendría más claro? otra preguntita. ¿Pero ya quedó claro esto? Sí, esa parte sí me quedó clara. Ok, sale. ¿Qué otra cosa? Y la otra sería, entonces, de la especificación de requerimientos, únicamente lo haríamos sobre uno de los requerimientos, ¿verdad? No, única. ¿Tú cuántos compañeros tienes? De equipo, 3. 2. Dos. Entonces, ¿cuántas especificaciones me tienes que entregar? Serían 3. Tres especificaciones porque son requerimientos diferentes. Cada quien va a atender un requerimiento diferente. Ah, ok. Ok, Pero profe, muchas ya gracias. todos tienen el mismo formato, entonces se lo van a entregar al que siempre entrega las tareas y ese cuate lo va a poner un solo documento. ¿Vale? Y entonces Ah, yo ok. cuando revise la lista de requerimientos, perfecto, ya nada más nos falta poner nuestra poderosa aquí. Cuando revise la especificación, a ver cómo se va a hacer esta chuncha, qué es lo que necesitamos, qué es cuál es el equipo, cuántos programas para poder resolver un solo requerimiento. Ahora sí, Yair. Sí, profe, ya me quedó claro. Muchas gracias. Profesor, ¿Alguien más tiene dudas? sí, yo, Aaron. Aarón, Bueno, entonces, por ejemplo, si son, no sé, supongamos 5 requerimientos, de esos 5 solamente vamos a elegir nada más vas a 3, por elegir ejemplo. tres. Ok. ¿No? De Sobre esos eso nos cinco, nada más detallamos. van a elegir tres y van a decir quién hace cada uno de ellos. Ok, ok. Y qué es lo que va a hacer cada uno de ellos. Vale, profesor. No le Gracias. digas a nadie, pero como vamos a ver cómo funciona Visio, ahorita mira, yo por eso te hice un pequeño, un archivo de Visio. ¿Qué tendríamos que hacer? En la práctica 5 vamos a hablar de los diagramas UML. ¿Te acuerdas que los dejamos de tarea de investigar? Sí, Pues profesor. vamos a platicar en la página cómo se hacen. Y mira, si ahorita los haces a mano, pues ya le vas adelantando el diagrama de proceso, el diagrama de bloques, el diagrama de clases, el diagrama de secuencias, el diagrama de casos de uso. Entonces, si tú vas haciendo estos diagramas, le vas adelantando, a lo mejor los haces manual y ya cuando los puedas hacer por la máquina, pues va a tener mejor presentación y vamos a tener. ¿Qué es lo que traen todos estos diagramas? Fíjate, traen el nombre del diagrama, el nombre del proyecto y el proceso que está hablando y quién es la persona que es responsable de este, de este proceso. ¿Sale? Si te fijas. Y en la parte de abajo, una pequeña definición de qué es lo que estoy viendo aquí en el dibujo, qué es lo que me representa. ¿Sí? Rápido para poderlo explicar y en ese momento todo va a ir encajando y aunque tú no te des cuenta, estás haciendo un documento completo. ¿Viste cómo venía la documentación de la IEEE 830? Sí, profesor. ¿Qué tal venía? Larga como la cuaresma, ¿no? Sí, tenía varios detalles. O sea, varios, pero un buen. Y entonces, lo que te estoy presentando yo ahorita como propuesta es mi ejemplo. O sea, este es el formato que definí yo. Nombre del proyecto, nombre del módulo, descripción del módulo, nombre del requerimiento, su clasificación, el tipo de requerimiento y una pequeña descripción. Y lo empiezo a poner en lista y ya luego nada más pongo las firmas. Y la especificación, pues sí, empiezo a definirlo todo, pero todo es todo, ¿sale? Y ya pongo al final mis conclusiones de mi requerimiento y de la lista de requerimientos. Ahora sí quedó claro, amigo.
Sí, profesor. Conste. Dígame. No, que sí quedó claro. Ok. ¿Alguien más, damas y caballeros, tienen duda? Voy a dejar de compartir para ver. Profesor, para no, espérese, perdón. Para Sí, nosotros, dime, ahora. en nuestro caso, el nombre de los módulos para nosotros serían ¿Tú lo vas a poner? los subprocesos, pero que ya hicimos previamente, Sí, ¿no? no, por ejemplo, yo en el ejemplo que estaba manejando del de gastos médicos, lo que estoy viendo es a los empleados, a los beneficiarios. Entonces, ¿sabes qué? Son carga de datos, ¿no? Es el módulo de carga de datos, pero ¿qué cargo nada más los datos del empleado? No, de sus beneficiarios, del tipo de seguro, de las definiciones que estoy haciendo, ¡paz! Y por eso le puse carga. Tú, ahora sí que es tu perro, tú lo bañas. Tú le pones el nombre a tu módulo, tú le pones el nombre a tus submódulos. Lo que simplemente debes de hacer es ser lo más claro posible, porque el usuario no es ingeniero como tú, no tiene la fortuna de ser como tú, entonces pues le tenemos que explicar y manejar más sencillito, con peras y manzanas. Entonces, cuando hagas esa lista y le pongas nombre, trata de poner lo más simple que sea, que responda a la identificación clara de lo que estás queriendo definir. ¿Sí, Abraham? Sí, profesor. Recolección de datos incluso, ¿no? O procesamiento de información, o bandeja de reportes, área de consultas, no sé, algo que represente lo que estás haciendo, ¿sale? Pero sin entrar en tecnicismos para que el usuario también lo pueda entender. Exactamente, porque acuérdate que te dije, son dos documentos. Uno es para el usuario y lo debe de entender fácil para que lo firme fácil. Y el otro sí, ya es para la gente como tú, que tiene ciertos conocimientos y que no dice el archivo de información, sino dice la base de datos. No dice el registro de empleados, sino dice la tabla de empleados, no dice el número de identificación, sino dice el campo llave a través del que hago la búsqueda. Entonces, un documento es sencillo para que lo entendamos y lo podamos firmar con el cliente, y el otro documento ya tiene un poquito más de complicación porque estamos dando tanto el detalle como estamos hablando un poquito con el tecnicismo, y es para los empleados que nos van a ayudar a desarrollar la aplicación. ¿Sí, Abraham? Entendido, profesor. Sale pues. ¿Alguien más tiene dudas? Hola, profesor, buenos días. Sí, Daniela. Dime. Entonces, el proceso que debemos de seguir es irnos con nuestro documento anterior de la práctica 2, ver lo que Con los dos desarrollamos. documentos, porque acuérdate que en el modelo de negocio tú estableciste una propuesta de solución y esa fue lo que me manejaste en el diagrama de bloques, ¿no? En el diagrama de necesidades. O sea, tú de antemano, déjame compartir nuevamente de antemano, yo lo que estoy entendiendo es que tú ya hiciste tanto este diagrama de bloques como este de flujo de datos. Y para mí es mi menú. O puedo dar de alta al empleado, o si ya tengo el alta de empleado, puedo dar de alta a un beneficiario, pero si ya tengo el alta de beneficiario, puedo ver qué plan de seguro eligió, y si ya está registrado el empleado, entonces veo el registro de un siniestro, y si no, veo las consultas. Entonces, yo ya vi mi menú y ya sé cómo tiene que pasar por todas y cada una y los estoy identificando. Sí, señorita Daniela. Sí, profesor. Entonces, son los dos, tanto es cómo pusiste cómo los ibas a resolver, cuál era, como el modelo de negocio. ¿Qué es lo beneficioso que sacas de aquí? ¿Qué es lo que obtienes? Aparte de entender cómo son los procesos internamente y que no son tonterías, porque mira, yo en la práctica 6 no le digas a nadie, nada más entre tú y yo, pero voy a pedir la actualización del plan de trabajo.
Y muchos en su primer plan de trabajo les dije, oigan, hagan una definición y todo eso. ¿Sabes qué me pusieron? Que en 3 días o en 2 días hacían todo el sistema. Y tú, como ves, simplemente para hacer la definición de la captura, vas a hacer una pantalla y vas a hacer 4 programitas. O sea, no creo que lo hagamos en un día. ¿Sale? Ujú. Y luego vas a hacer un segundo, vas a hacer un tercero, pero aparte le vas a definir campos, información, le vas a poner validaciones, vas a decir así ubico que no esté duplicado, así ubico que esté. Entonces, todo esto, aunque se ve muy simple, tiene mucho detalle. Entonces, me vas a actualizar en la práctica 6 tu plan de trabajo y entonces, ¿qué vas a poner? La definición y te vas a dar cuenta de que a lo mejor la solución como la habías planteado no es la adecuada, le vas a hacer algunos ajustes. Y como ahorita preguntó Sámano, oiga, ¿y entonces qué nombre le pondremos Mataril Iririón? Mira, ajusta el nombre de tal manera que digas a lo mejor catálogo de empleados, catálogo de beneficiarios, catálogo de plan de cobertura. Ok, ya lo entendí, es una lista. Pero en todos tengo que hacer un proceso de alta, baja, cambios y consultas. ¿Quién va a mandar? Casi en todos el empleado, porque a través del empleado se registra todo. Perfecto, ya lo vi. ¿Sí, señorita Daniela? Sí, profesor. Ya. Entonces, son los dos, o sea, vamos a requerir de la información que vayamos teniendo, o sea, incluso yo me atrevería a decirte, a lo mejor tú eres de las que me entregaron el plan de trabajo, pero no me pusieron a los empleados que iban a utilizar. Como yo aquí ya estoy definiendo cuáles son los empleados, entonces pongo los empleados y pongo, sus precios y entonces ajusto mi plan de trabajo y ahora sí quiero sacar 10 en mi plan de trabajo y entonces ahora sí voy viendo más o menos cuánto tiempo y cuánto va a costar el proyecto en base a los ajustes que estoy poniendo. ¿Sí? Entonces, todo lo que estamos viendo, las herramientas, las estamos aplicando. A lo mejor tú eres una de las afortunadas que ya están trabajando en sistemas y a lo mejor tú eres una programadora y ya te diste cuenta lo que hace tu jefe, porque tu jefe nada más te dice, hazme este programa con estos datos y ponte de acuerdo con el de base de datos para que te diga de dónde los vas a sacar o cómo los vas a poner o cómo vas a hacer el reporte. Pero ahorita ya te diste cuenta qué es lo que hace el administrador de proyectos. Investiga, encuesta, le analiza los cuestionarios y empieza a poner la información para darle chamba al DBA, al de soporte, al programador y para establecer un convenio con el cliente y todos a gusto y contentos. Pero ahorita todavía estamos haciendo y ajustando nuestros documentos. Sí, ya visualizaste así, señorita Daniela. Sí, ya está también, ya con esto ya también lo que había comentado, ¿no? Lo de las pruebas, del caso de las pruebas. Desde aquí, hay algunos que dicen, ya terminé, ahora, ¿qué voy a probar? No, pues, son las validaciones, ¿no? Es para validar la información que tiene la base de datos y ver que no tiene basura. Es para validar el tamaño de tu base de datos. Tú, por ejemplo, cuando estás instalando una aplicación en tu computadora, dice, requiero tanto de espacio en disco y tanto porque la base de datos va a crecer tanto por mes. Y dices, ¿de dónde? O sea, es adivino. ¿Qué? Pues aquí ya lo leyó. Si yo voy a mi clase, yo aquí en la parte de abajo ya definí el tamaño, la longitud, y entonces ya tengo el tamaño del registro. Y entonces si tengo 5,000 registros y cada mes voy creciendo 200 registros, pues ya sé cuánto va a crecer mi base de datos y cuánto voy a tener y cuál va a ser el tamaño de mi base de datos. O sea, esto no es ciencia. No es brujería, perdón, es ciencia, no es brujería. Esto se puede comprobar. Y los ejemplos, como tú dices, me ayudan a validar la información
y me ayudan a validar el resultado. Y entonces, si antes manualmente, con documentos, con papelitos, yo hacía este proceso y me tardaba 15 días y ahorita me tardo 5, 3, digo, no, pues, ¿sabes qué? Un mundo de diferencia. Y esto, localizo mucho más rápido un documento y el proceso es más rápido. ¿Sabes qué? 10, el performance del funcionamiento es excelente. De eso se trata, de que entendamos quién es en los precios y qué es lo que se tiene que hacer y qué es lo que implica. Yo les estoy dando un ejemplo, pero ustedes tienen que ver qué formato, porque el día de mañana, pues a lo mejor es otra empresa, es otra industria, entonces, pues a lo mejor ahora sí me conviene, en base al formato de la IEEE 830, agregar campos o disminuir campos y presentarlos de otra manera para saber yo cómo voy a desarrollar mi requerimiento. ¿Sale? ¿Todos entendimos? Sí, profe. Ok. Pues yo ya terminé. Entonces, si no tienen dudas, el día de mañana le continuamos con esto y ya le continuamos con las presentaciones y no vayan a faltar porque les toca a unos amigos que nos van a explicar qué son los requerimientos y cuáles son los requerimientos funcionales y no funcionales y cuáles son los requerimientos de sistema y cuáles son los requerimientos de usuario y cuáles son los requerimientos de interfase, porque hay muchos tipos de requerimientos, porque va a ser parte de su trabajo. Y si ustedes se fijaron, como esto sí les va a llevar un poquito de tiempo, van a tener hasta el día 26 para entregarlo. Entonces, van a tener casi 15 días para poder entregar este trabajo. ¿Vale? Entonces, necesitamos que sí se pongan, le dediquen un poquito de tiempo al trabajo porque sí tenemos que ser más conscientes de lo que estamos entregando y haciendo. ¿Sale? Sí, profe. Amigo Alejandro Palacios o Alejandro Hernández Pérez, ¿tenemos duda de lo que vamos a hacer? No, no, profe, ahora sí quedó todo claro. Sale, pues. Le pido por favor al equipo 9 y 10 que me esperen y todos los demás, si no tienen duda, muchas gracias y nos vemos el día de mañana. Hasta mañana, profesor. Hasta mañana, profe. Gracias. Gracias, profe, hasta mañana. Hasta luego, Hola, profesor. Hasta luego, profe. ¿Qué tal, Giselle? ¿Sí se está poniendo sabroso esto? Hola, yo de hecho ya empezamos a ya empecé a ver cómo hacer la práctica desde ahorita. Sí, pues es que está emocionante. No sé, a mí, como era mi chamba, yo me emociono con mi trabajo. ¿Sale? Ok, vamos a los del equipo 9 y 10. ¿Sale? Amigo Mauricio Flores y el amigo Aarón Hernán, ¿supieron algo del compañero Cedillo Salinas? Sí, porque, no, a mí no, porque yo no voy a hacer nada, ¿no? O sea, allá para que a mí me informan y me dicen, sí, ya está dado de baja y se acabó y ya no hay ningún problema, ¿sale? Pero pues sí tiene que hacer su proceso porque, ¿qué crees? Al día de hoy está vivo y coleando el amigo, ¿sale? Y es lo que les había dicho, por ahí. Bueno, y lo otro, amigo Palacios y amigo Mondragón, sí ya les había comentado Giselle que se quería cambiar de equipo. Así es, profesor. Sí, profesor. Bueno, ustedes no tienen ninguna objeción, ¿verdad? No, No, está bien, profesor. Entonces, a partir de hoy formalizamos que esta niña ya fue heredada al otro equipo.
y que el otro amigo está en suspenso y que ustedes dos ya son nada más los dos únicos del equipo, ¿no? Entonces ya para Ok, que no profe. haya de que no sabemos cómo estamos trabajando, ¿no? Sí, profesor. Entonces ya a Sí. partir de esta práctica 4, pues cada quien con su chamba y estamos bien, ¿no? Y Sí. por ahí nada más, Herón y Mauricio, perdón, sí, ya nada más díganle a este chavo que pues yo ya no lo voy a tomar en cuenta, pero pues si yo les digo a ustedes, si él se sigue manifestando por ahí, pues para mí sigue vivo, ¿no? ¿Sale? Bueno, pues muchas gracias y entonces nos vemos el día de mañana y pues ya todos sabemos bien cómo están los de los equipos. ¿Sale? ¿Quién es quién? Ah, sí, ¿qué pasó, Mauricio? Eh, el viernes. Ok, entonces el viernes ustedes y se queda libre el jueves. Dale. Sale, Gracias, profe. hasta luego. Gracias, Gracias, maestro. Hasta luego. profe. Hasta luego. Hasta luego.